Bienvenidos a un nuevo programa de economía en nuestra Universidad de Talca, en la Facultad de Economía y Negocios, para hablar un nuevo tema de interés para la ciudadanía y que tiene bastante relación con el impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestra economía y nuestros negocios. El día de hoy tengo invitado a un gran colega, a Dani Hajimović, quien es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en economía aplicada también de la misma universidad. Él tiene un doctorado de la Great Institute of Ginebra en economía y fue también profesor en la Goethe Frankfurt University. Muy bienvenido, Dani. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad de estar presente en este programa. Dani, hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que son los efectos de los shocks en la microeconomía de los hogares. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata lo que es un shock? Exactamente. Sí, la verdad que, bueno, primero que todo, un saludo a todos los televidentes y vamos a tratar de introducir algunos conceptos económicos importantes, pero para que ojalá esté al alcance de todos, ¿no? Que todos lo puedan entender. La primera pregunta, y bueno, acá no encontré un concepto en español que sea muy bueno, así que vamos a estar hablando de lo que se llama un shock, ¿no? Primero que todo, habría que definir, ¿no es cierto?, qué es lo que es un shock, ¿no? Un shock es un evento inesperado, algo que no teníamos previsto, ¿no es cierto?, y que nos afecta de alguna forma, ¿no? A veces algunos han escuchado las terapias del shock o los shock, después de que uno tiene algún accidente o algo así, ¿no es cierto? Es algo parecido, ¿no es cierto? Es algo imprevisto y que tiene algún tipo de efecto. Por supuesto, estos shocks los podemos ver desde muchas perspectivas, lo podemos ver normalmente, muchas veces se ven desde una perspectiva macro, ¿no es cierto? Cómo impacta, no sé, lo que hace el Banco Central de Estados Unidos, en la economía local, o si los chinos quieren consumir más o menos. Eso es lo que se llama un shock a nivel macro, pero hoy día vamos a hablar específicamente de cómo estos shocks, que son eventos inesperados, afectan a los hogares, digamos a la microeconomía del hogar, y en particular esta pandemia en que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto?, el COVID-19, es un tipo de shock, y vamos a ver que es un shock de alta magnitud y que tiene impactos, por supuesto, a nivel macro, a nivel país, pero también tiene impacto en los hogares, ¿no? Entonces eso es lo que nos vamos a enfocar hoy en día. Bueno, cuando estamos pensando en este caso en un shock en los hogares, ¿dónde lo podríamos nosotros reflejar? ¿Cuáles serían esos shocks? A ver, hay diferentes tipos de shock, ¿no? De eventos inesperados. O sea, bueno, cada día siempre nos depara algo nuevo, ¿no? Si no, sería muy aburrido. Pero por supuesto que hay shock de diferentes magnitudes y de diferentes tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo netamente económico, por ejemplo, si la gente que tiene una empresa pequeña quizás, tiene shock que pueden ser que a lo mejor en un mes determinado las ventas fueron menores de lo esperado, ¿no? Ese es un shock negativo, o mayores de lo esperado es un shock positivo, pero puede ser un shock que sea relativamente suave. Un shock quizás muy fuerte, uno de los shocks peores que le puede tocar al hogar es, por ejemplo, cuando uno de los miembros, probablemente a veces el único que trabaja, pierde el empleo, ¿no? De forma inesperada, no se podía anticipar, ¿no es cierto? Entonces tiene ese shock y que cambia todas las perspectivas del hogar, por supuesto cambia los ingresos, y al cambiar los ingresos, cambia toda la programación económica que hace el hogar. Pero los shocks no son solamente económicos, por supuesto, sino que también tenemos, por ejemplo, shock de salud, que es el caso del COVID, y muchas veces cuando un trabajador se enferma, o a veces, por supuesto, lamentablemente ocurre la muerte de algún miembro del hogar, algunas veces algo esperado, ¿no es cierto?, cuando hay algunas enfermedades largas, que eso, pero a veces son shock inesperados, y eso cambia completamente toda la programación económica que tiene un hogar, ¿no? Entonces tiene que reactivarse. Y es importante quizás definir dos tipos de shock que son muy diferentes y tienen implicancias muy diferentes para los hogares y también de políticas públicas. Hay shocks que se llaman, digamos, individuales, que le toca a una persona en particular, ¿no es cierto? Entonces, digamos,
en Talca, en una ciudad. Una persona en particular perdió su empleo, otra persona en particular se resfrió, otra persona en particular lamentablemente se murió un pariente. Es un shock que afectan a esos hogares en particular. Pero hay otro tipo de shock, que son los shocks comunes o sistémicos, que afectan a todos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si hay un mal periodo económico, de cosechas, por ejemplo, eso afecta a muchos hogares al mismo tiempo. Entonces, un shock sistémico. Y cuando hablamos de un shock del tipo del COVID-19, es un shock gigante de alta magnitud y que afecta de una u otra forma a todos los hogares. Ok, o sea, cuando estamos hablando en este caso de este shock, estamos hablando de un shock sistémico, como bien dices tú, donde seguramente también su magnitud es muy importante. Yo no sé si esto está relacionado, por ejemplo, con otros tipos de pandemias que ya han existido anteriormente. ¿Es muy diferente este tipo de shock a un shock, por ejemplo, económico, puramente tal, por ejemplo, como fue la crisis subprime? Claro, por supuesto. O sea, cuando hablamos de pandemia, ¿no? Porque la definición de una pandemia es que afecta a una gran cantidad de gente, y en este caso, bueno, es algo que no veíamos hace muchos años. En nuestra generación es la primera vez, ¿no es cierto?, que vemos que afecta globalmente a todos, ¿no? Entonces, no es solamente que afecte a un país, a una región, como ocurría, por ejemplo, con el ébola, ¿no? Yo trabajé muchos años en África, ¿no? Y a veces me tocaba que iba a ciertos países, habían brotes de ébola, afectaba a uno o dos países, pero algo todavía localizado, ¿no? Este COVID-19 es probablemente el shock más grande, incluso más grande que la subprime, porque afecta a países en desarrollo, a países desarrollados, afecta a todas las diferentes ciudades. No solamente es que ciertas actividades económicas dejan de funcionar, sino que prácticamente todas las actividades económicas se cierran, ¿no es cierto? Todas las cadenas productivas se cortan, y el miedo, ¿no es cierto?, a interactuar crea una bola de nieve, ¿no?, que hace que esto sea un shock sistémico de los más grandes que hemos visto, ¿no?, porque afecta no solamente a todas las personas, sino que a todos los países, a todos los sectores económicos. Por supuesto, de eso lo vamos a hablar un poquito después, que hay algunas personas y hogares, ¿no?, que son más afectados que otros, pero esto sin duda es uno de los shocks más grandes que hemos visto. Cuando hablamos de este mismo shock, ¿qué podría hacer la gente común en las casas, en los hogares, para poder, en este caso, enfrentar este tipo de shock? Y ya, como tú bien defines, no es solamente un shock en el área de salud pública, sino que también en el área económica y en varias otras áreas. Por supuesto, a ver, ¿cómo se enfrentan los shocks en general, ¿no? Hay una primera forma de enfrentar los shocks que se hace antes de que esto ocurra, ¿no? Uno sabe de que los shocks vienen, por supuesto es muy difícil que nosotros previésemos que venga un shock tan grande como este, pero uno sabe que hay periodos de vacas flacas, ¿no? Entonces, uno lo que puede hacer es prever y, por ejemplo, ahorrar, tener seguro, por ejemplo, diversificar actividades, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en el hogar no toda la actividad se concentre en una sola cosa, ¿no? Que todos los miembros del hogar trabajen en lo mismo, porque si ese sector le va mal, pueden trabajar en otro sector. ¿Qué pasa? Que este shock, como es tan transversal, es muy difícil que las medidas precautoras sirvieran. Ojalá ocurriese de que, por ejemplo, la gente tuviese ahorro, pero sabemos que en Chile muy poca gente tiene ahorro. Y otra cosa es el shock, que uno puede hacer con el shock, es reaccionar. Ya cuando uno no lo ha previsto, y esto lamentablemente es algo bastante chileno, ¿no?, de que reaccionamos más que prevemos, ¿qué podemos hacer? Tratar de pedir un crédito. Lamentablemente muy poca gente tiene acceso al crédito y la mayoría de gente ya viene endeudada, así que muy difícil. Otra forma de reaccionar es simplemente, bueno, tratar de disminuir el consumo, por ejemplo, el consumo en bienes conspicuos, ¿no?, en bienes que no son tan necesarios, en, no sé, restaurantes, en lujos, en cosas que a lo mejor no son tan necesarias, y preocuparse de lo básico, y, por supuesto, tratar de mantener a flote la familia, ¿no? Y un concepto acá que es muy fundamental, ¿no?, que es muy de la economía del desarrollo, que es lo que yo estudio, y que es lo que se llama el compartir el riesgo.
¿no es cierto? Lo que en inglés se llama risk sharing, ¿no? ¿Qué es el compartir el riesgo? Esto es, si bien esto es algo que les pega a todos, este COVID-19 es un efecto heterogéneo, ¿cierto? Por ejemplo, a la gente como nosotros somos en cierta forma afortunados que podemos teletrabajar, entonces nos pega menos, ¿no? Trabajamos en una universidad, entonces tenemos menos posibilidades de perder el empleo, esto nos pega menos que, por ejemplo, a lo que le puede pegar a algún familiar que tenía una microempresa, un café, quebró, entonces ya no puede seguir con su empresa familiar, entonces nosotros lo ayudamos a él, ¿no es cierto? Entonces, el compartir el riesgo es esto de que en grupos de familiares, de amigos, de vecinos, cuando a alguien le va mal, tú lo ayudas y también uno espera de que te ayuden cuando a ti te va mal, ¿no es cierto? Entonces, uno generalmente tiene estos grupos de ayuda y este es el momento de revivirlo, ¿no? Hemos visto muchos casos en que entre vecinos, familiares, conocidos, amigos, etcétera, si bien a todos nos ha pegado, intentamos ayudarnos unos a otros. Entonces, esta es una de las formas en que los hogares pueden reaccionar a estos choques. Me parece interesante, obviamente, que, bueno, cuando nos afecta a todos, obviamente que la familia cumple un rol fundamental, y desde esa perspectiva tratar de, como bien dices tú, diversificar este riesgo, este impacto, entre todo ello, parece ser sumamente interesante. Ahora bien, también el Estado, en este caso, ha tratado de jugar un rol importante, han propuesto diferentes bonos, hay una inversión importante del Producto Interno Bruto, creo que es el 4.7 del total del Producto Interno Bruto, para tratar de ayudar, en este caso, de fomentar el empleo, apoyar también a las pymes, la salud pública, etcétera, porque sabemos que esto va a afectarnos en el corto plazo ahora ya. Pero también, ¿cuál es el rol que juegan en este caso las instituciones públicas para hacer frente, en este caso, a este shock durante esta pandemia? ¿Cuáles crees tú que cuál es el rol importante que debe jugar? Sí, gracias por la pregunta. La verdad que es algo fundamental, ¿no? Y básicamente lo que hace la diferencia, como digo, mi campo de especialidad, ¿no? Mi área de especialidad es la economía del desarrollo, y básicamente lo que hace una de las grandes diferencias entre los países desarrollados y no desarrollados es la existencia de entidades públicas, y acá no me refiero solamente al Estado, aunque muchas veces el Estado, entidades públicas que te ayudan a absorber estos shocks, ¿cierto? Entonces, en países que son muy pobres y que no son desarrollados, yo, por ejemplo, estudié mucho y hice mucho trabajo en terreno en Gambia, ¿no? Ahí básicamente podríamos decir que es un país en que no hay Estado, ¿no? Casi no hay instituciones públicas, y entonces la gente tiene que, por ellos mismos, hacer esta economía de compartir el riesgo y tratar, ¿no es cierto?, de sacarse a flote, ayudar al otro cuando le va mal, esperando que te ayuden, etcétera. En cambio, en los países muy desarrollados, estoy pensando sobre todo Europa continental, economías del bienestar, ¿no es cierto?, hay una red de seguridad pública que te permite enfrentar los shocks incluso sin necesidad de tener estas redes de apoyo, ¿no es cierto? Cuando tú te quedas sin empleo, y esto es algo que sí tenemos en Chile, está el seguro de desempleo, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un shock de salud, no tienes que pedirle a un familiar que te ayude, etcétera, tienes una red de salud que te ayuda a enfrentar este shock, ¿no? Entonces, ahí hay un rol muy clave de las instituciones públicas, y cuando hablo de instituciones públicas, por supuesto que el Estado es lo principal, pero también estamos hablando de otro tipo de entidades públicas que pueden ser las municipalidades, pueden ser incluso ONGs, asociaciones comunitarias, etcétera, que proveen bienes públicos, ¿no es cierto?, para enfrentar este tipo de shock. Ok, pero cuando estamos hablando en este caso del shock, en este caso el coronavirus, el COVID-19, generalmente se dice que, bueno, el COVID ataca a todos por igual, como enfermedad, pero ¿a qué crees tú que afecta más el COVID, en este caso, desde el punto de vista de la economía? Exacto, claro. Por supuesto que si bien esto es un shock transversal, hay algunos que están más afectados que otros, y por supuesto y lamentablemente, como ocurre mucho con la mayoría de los shocks, ¿no? O sea, de hecho eso es una de las cosas que nosotros estudiamos en la economía del desarrollo, que uno de los problemas
de que exista pobreza, ¿no? Y que haya mucha gente pobre, es que los shocks pegan más fuerte, se magnifican los shocks y no hay cómo enfrentarlo. En este caso, por ejemplo, por supuesto que económicamente los trabajadores más vulnerables son aquellos que no tienen contratos formales, ¿no es cierto? Entonces la gente que no tiene contratos formales o la gente que son independientes y que dependen, ¿no es cierto?, de demandas fluctuantes, son los primeros que se van a ver afectados. Y por supuesto, otro grupo que está muy expuesto por las características de este virus, ¿no es cierto?, son la población de adultos mayores, la gente que está jubilada y también, dado el tipo de sistema de pensiones que tenemos, la gente que está a punto de jubilar, ¿no es cierto?, porque probablemente van a perder parte de su pensión esperada, ¿no es cierto? Entonces, dada esta heterogeneidad, es que tenemos espacio, ¿no es cierto?, para que a la gente que le afecte menos, ojalá ayude a los otros. Ya sea con intermediación del fisco, ¿no es cierto?, a través de estos paquetes fiscales gigantes de ayuda que tú decías y que tienen que existir, están en todo el mundo y ojalá sean más importantes incluso de lo que se ha conversado y más enfocados en la gente que se va a ver más afectada, pero también a través de estas redes, ¿no es cierto?, de compartir el riesgo en que algunos que se vean menos afectados tienen que seguir tratando de apoyar a los otros. Por ejemplo, si tú no estás perdiendo tu salario y tú le pagas salario a otras gentes que trabajan para ti, que prestan algunos servicios, tratar de mantenerlos, ¿no es cierto? Aunque a lo mejor sean servicios que no sean esenciales, pero si tú tienes la capacidad de hacerlo, mantienes la economía que está alrededor tuyo. Sí, parece importante apoyarnos entre todos nosotros y obviamente entre nuestra familia y las personas más cercanas que trabajan junto a nosotros. Pero pensando Por en supuesto. esto, luego que pasa esta gran pandemia, este gran shock, ¿cómo ves tú que nosotros nos podemos recuperar como país, ya sea a nivel regional incluso, de este shock? ¿Cuál es tu idea? Bueno, por supuesto que todo va a depender de cuánto dure, cuánto nos pegue, ya vamos a ver que esto va a ser largo, ¿no es cierto? Entonces, como, bueno, en cierta forma, si bien no es una economía de guerra, se asemeja a mucho a lo que ocurre con los conflictos, ¿no? Que es uno de los principales motivos de que exista pobreza y subdesarrollo, son los conflictos, ¿no? Y en este caso es parecido, ¿no? Uno cuando empieza un conflicto no sabe cuánto va a durar, ni cuántas muertes va a causar, ni cuán duro va a ser, ¿no es cierto? Pero sabe que se viene complicado. Y entonces quizás sería interesante pensar en economía casi de posguerra, ¿no es cierto? Y por supuesto que las guerras son muy duras y las recuperaciones son muy duras, pero ahí quizás una pequeña nota de optimismo, si queremos, es que hemos visto en que una vez que se terminan los conflictos, y esto sabemos que tarde o temprano se va a terminar, cuando se terminan los conflictos hay ciertos boom económicos, ¿no es cierto? O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, lo que pasó en la economía de Estados Unidos en los años 50, ¿no? Tuvieron la guerra, a ellos les afectó un poco menos, entonces unos años después de que terminó tuvieron el boom más grande de su economía, pero incluso los países que fueron más devastados por la guerra, Japón, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Japón, Alemania, en los años 60 tuvieron los crecimientos económicos más importantes que tuvieron, ¿no? Que han tenido en su historia. ¿Y por qué se crea esto? Porque, claro, la guerra crea devastación, crea desolación, crea cosas muy terribles, pero a su vez, digamos, eliminarse muchas cosas y básicamente partir de cero ciertas estructuras, da la oportunidad de crearlas sin tener estructuras que antes creaban cuellos de botella y no permitía que la economía pudiera surgir, ¿no? Entonces, puede, y yo creo que va a haber algún tipo de boom post-shock, ¿no es cierto? Y que eso potencialmente va a ayudar. El problema es que hay gente que va a quedar en tan malas condiciones después de este shock que va a ser muy difícil recuperar, pero un potencial boom, por ejemplo, de demanda de ciertos productos, una reorganización en cierta forma de muchas actividades económicas, no sé, algunos bienes y servicios que antes no se demandaban tanto, por ejemplo, no sé, esto mismo de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El teletrabajo, ahora
va a ser una forma quizás mucho más habitual de trabajar, los servicios de entrega a domicilio, se van a crear muchas oportunidades económicas y yo creo que eso va a permitir generar, ¿no es cierto?, un surgimiento, si es que sobre todo también está este apoyo fiscal, ¿no es cierto? En Chile estamos entre medio en ser un país desarrollado y no desarrollado, no sé si en vías de desarrollo o como queramos llamarlo, pero una de las definiciones de esto es que no estamos tan mal como Gambia en que no hay Estado, pero no somos Alemania en que hay paquetes fiscales y un sistema de seguridad social que nos puede ayudar seguro. Estamos entre medio, el fisco nos puede ayudar, hay un fisco sano que nos puede ayudar, hay varias políticas públicas bastante interesantes, falta mucho para eso, pero por supuesto, como estamos en el caso intermedio, también aquí hay que reactivar el rol de las comunidades, de las familias, de los vecinos, etcétera, en ayudarnos, en reactivar las economías locales y a partir de eso, para mantenernos mientras esto dure y una vez que se termine, surgir y reactivarnos para pasar este shock tan duro que estamos viviendo. Bien, Dani, creo que estamos ya en la hora. Agradecerte por tu propuesta, creo que ha sido muy interesante. Queda mucho, obviamente, por entender. Quizás podemos hablar en el futuro, dentro de quizás 15 días. Por supuesto, queda comprometido un siguiente capítulo. Claro, para seguir viendo cómo va evolucionando esto y si tenemos nuevas ideas. Muchas gracias, colega, y director también del doctorado de Economía. Se me había olvidado nombrarlo también. Sí, ahora teledirector, tratando de organizarlo a la distancia. Y bueno, a la gente, por favor, traten de quedarse en su casa en la medida de lo posible. Traten, como les digo, dentro de lo que ustedes puedan, ayudar a la gente cercana, no nos olvidemos de eso. Y bueno, vamos juntos a superar este shock a nuestros hogares y espero que todos tengan una pronta recuperación. Sí, así es, Dani. Muchas gracias, estimados televidentes o personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por vuestra atención y será hasta el próximo capítulo. Chao, Rodrigo, gracias. Chao, chao.